Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Además de la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez en Venezuela y de la sucesión del Papa en Roma, hay otra noticia que está acaparando cada vez más titulares. Se está calentando el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Después de años de cruces diplomáticos entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña, los habitantes de las Malvinas, o Falklands como las llaman ellos, decidieron tomar el toro por las astas y hacer un referéndum para decidir si quieren seguir siendo un territorio británico. Y los resultados se sabían de antemano. La enorme mayoría de los isleños quieren seguir siendo británicos. Y ahora los isleños van a viajar por todo el mundo a hacer un gran show mediático con su victoria en este referéndum, diciendo que hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y que ellos tienen derecho a seguir siendo un territorio británico. ¿Quién tiene razón? ¿Son argentinas estas islas o británicas? Y si son argentinas, como creemos muchos latinoamericanos, ¿cuál será el impacto de este referéndum? Se lo vamos a preguntar a algunos de los principales representantes de los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina y luego lo vamos a analizar con varios expertos. Vamos a empezar con la entrevista exclusiva que le hicimos hace pocas horas a Kate Smith, la directora del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. O sea, la encargada de asuntos latinoamericanos del gobierno de Gran Bretaña. Desde Buenos Aires, Argentina, vamos a tener al senador Daniel Filmus, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, un hombre del partido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En nuestros estudios vamos a tener al profesor Anthony Mengó, profesor emérito de la Universidad Internacional de la Florida, que acaba de estar en las Islas Malvinas y ha escrito varios trabajos sobre el conflicto. Y también en nuestros estudios, el doctor Guillermo Lustó, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Kate Smith, la encargada de asuntos latinoamericanos del gobierno de Gran Bretaña. Veamos. Licenciada Kate Smith, directora del Departamento de América Latina de la Cancillería Británica, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada Smith, el gobierno argentino dice que ustedes están manteniendo una situación de colonialismo en las Islas Malvinas. ¿No tienen razón? ¿No tendría que darle vergüenza a Gran Bretaña reclamar la soberanía de unas islas que están a 12.700 kilómetros de Gran Bretaña? O sea, en la otra punta del mundo. ¿No es absurdo eso? Bueno, el Reino Unido no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre las Islas Falklands, que data de casi 200 años, cuando se estableció la primera presencia británica en las islas. Pero más importante, ese es el punto de vista de los nativos de las Islas Falklands, quienes, según nos han dicho en repetidas ocasiones, siempre han tenido el deseo de seguir siendo británicos y mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Y de eso se trata precisamente el referendo que se está llevando a cabo, demostrar ese punto de vista. Bueno, hagamos a un lado por un momento lo que está diciendo Gran Bretaña y lo que está diciendo Argentina. En el año 1927, hace casi un siglo, el profesor Julius Goebel de la Universidad de Columbia, un profesor de Derecho que fue una de las máximas autoridades en Derecho Internacional, hizo un estudio exhaustivo de este caso y escribió un libro llamado The Struggle for the Falkland Islands, la pugna por las Islas Malvinas, en el que llegó a la conclusión de que las Malvinas son argentinas. Él dice que la última transferencia legal de las islas fue hecha por la corona francesa a la corona española en el año 1767. O sea que estas islas eran de España y que cuando Argentina se independiza, legalmente hereda todas las posesiones territoriales de España. Por lo tanto, cuando Gran Bretaña invade las islas en 1830 y pico, está invadiendo
un territorio argentino. ¿Qué dice usted a este argumento de uno de los principales expertos en derecho internacional hace casi 100 años? Bueno, como dije anteriormente, nosotros no tenemos duda de que la causa británica está bien fundamentada desde 1830. Claramente hay diferentes interpretaciones de la historia, pero nosotros creemos que la nuestra es la correcta. Creemos que el enfoque debe estar sobre el deseo de los isleños hoy en día. Ellos siempre han dejado muy claro que quieren seguir siendo británicos. Y nosotros creemos que eso va a quedar demostrado nuevamente en el referendo. Vamos a Buenos Aires, Argentina, a ver lo que nos respondió el senador Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino. Veamos. Senador Daniel Filmus, muchas gracias por estar con nosotros. Senador Filmus, Kate Smith, la directora del Departamento de América Latina de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, dice que ella no tiene ninguna duda que las Malvinas son de Gran Bretaña, las Falklands, como las llama ella, son de Gran Bretaña, y que no solo Gran Bretaña tiene un derecho de 200 años sobre las islas, sino que sus propios habitantes todos quieren ser británicos y por lo tanto las islas tienen que ser británicas. ¿Qué dice usted? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que desde el punto de vista del derecho internacional, lo que acaba de ocurrir, el referéndum en las Islas Malvinas, no tiene absolutamente ningún valor. Para que un referéndum tenga valor, vamos a mencionar el último que organizó Naciones Unidas, el de Timor Oriental, tiene que ser las Naciones Unidas las que determinen que hace falta hacer un referéndum de descolonización y que tiene que haber una situación de colonización de un pueblo. Todos sabemos que en Malvinas no hay la colonización de un pueblo, sino que existe la colonización de un territorio, que era argentino y que por la fuerza en 1833 la gente que vivía ahí, que también era argentina, fue desalojada. Y fue desalojada por la fuerza vía las instituciones armadas. Entonces, de esa perspectiva, para nosotros y para el mundo, no es para la Argentina, para el mundo lo que acaba de ocurrir no tiene absolutamente ningún valor. Insisto que en el caso, por ejemplo, del Sahara español, del Sahara, se está en este momento discutiendo el tema de la autodeterminación y hay una comisión especial de Naciones Unidas que lo está resolviendo. Yo le quiero leer simplemente la resolución 2065, que es en la que se basa la posición argentina, que es de Naciones Unidas. Todas las naciones del mundo, 100 países votaron, 94 lo hicieron a favor, el propio Reino Unido solamente se abstuvo, y dice que invita a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo en cuenta debidamente los objetivos y la Carta Magna de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, senador Filmus, se me fue un poco por la tangente. Volvamos a la pregunta que le hacía respecto a lo que dijo la directora del Departamento de América Latina de la Cancillería de Gran Bretaña. Ella dice que en base al principio de autodeterminación de los pueblos, los habitantes de las islas quieren ser británicos y que por lo tanto tienen que ser británicos. ¿Qué dice eso? Que no pueden querer ser otra cosa que británicos porque son británicos. Lo que estamos hablando es que la población que está allí es una población que fue implantada en 1833 siendo británica. Podrían haberse ahorrado referéndum porque está claro que son británicos. Lo que dice las Naciones Unidas no me interesa lo que dice el gobierno del Reino Unido porque ya lo sabemos. Lo que dice las Naciones Unidas, que son todos los países del mundo, lo que han reafirmado todos los países de la CELAC, los países del Grupo 77 más China, los países del África, los países árabes, lo que han reafirmado todas las organizaciones internacionales, es que tiene que sentarse el Reino Unido con Argentina para discutir el tema de la soberanía y que no es un caso de autodeterminación. Si el Reino Unido hubiera considerado que es un caso de autodeterminación, hubiera recurrido a las Naciones Unidas para que organicen el referéndum. No lo hubieran organizado ellos. Lo organizan ellos porque no tienen ningún sustento internacional y por los intereses, por un lado militares, por otro lado los recursos naturales que existen en la zona y por el otro lado, como han hecho muy recientemente, de colocarle el nombre de la reina a una porción de la Antártida que también reclaman para sí Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.
lo que ellos quieren hacer es colocar una situación de hecho para algo que la comunidad internacional no reconoce. ¿Quién lo reconoce? El propio Estados Unidos se ha declarado neutral en esta situación porque no lo reconoce. Se ha negado a reconocer el plebiscito y el referéndum que han hecho los británicos, que insisto, su resultado lo conocíamos de antemano. Se trata de cumplir la resolución de las Naciones Unidas. 40 resoluciones, Andrés, no una. Hace 40 años que todos los años hay una resolución de Naciones Unidas instando a reanudar la negociación. Lo leo nuevamente, a proseguir sin demora las negociaciones, porque las negociaciones existieron respecto de la soberanía y unilateralmente Reino Unido dejó de hacerla. Así que el tema fundamental es que un día después del referéndum estamos igual que un día antes. El Reino Unido tiene que atender a la comunidad internacional. Hay países que cuando no cumplen las resoluciones de Naciones Unidas son sancionados. Reino Unido probablemente por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad no lo es, pero eso no implica que no tenga que cumplir lo que el mandato de las Naciones Unidas dispone, Andrés. Profesor Mengó, en un minuto, ¿de quién son estas islas? Son de ambas partes. ¿Cómo es eso? Eso es el problema. La dimensión histórica, sin duda alguna, queda del lado argentino. Eso está clarísimo. De Bougainville, que era el representante francés, se lo entrega a España. Con la independencia se vuelve argentino. Eso es un derecho. Pero también existe en el derecho internacional la autodeterminación. Y no es solamente las Malvinas Falkland, es también Gibraltar, también es Cayman. Son 17 territorios británicos que reclaman autodeterminación. Entonces, es derecho contra derecho. Y la resolución de eso se puede llegar simplemente a vía de negociación. El intento de hacerlo por la fuerza fue un fracaso terrible. Vamos a un corte y vamos a ver lo que nos dijo el representante del gobierno británico cuando le preguntamos precisamente eso. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el conflicto de las Islas Malvinas y este referéndum que los isleños han hecho para reafirmar lo que ellos ven como su derecho a seguir siendo británico. Seguimos con la entrevista que le hicimos a Kate Smith, la directora del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Veamos. Licenciada Smith, ¿por qué Gran Bretaña apoya tanto a los habitantes de las Islas Malvinas que quieren permanecer británicos? ¿Es por petróleo? Nosotros apoyamos a las Islas Falklands por su estatus de territorio de ultramar, porque la gente que vive allí quiere permanecer como tal. Ahora, en términos de intereses económicos, las Islas Falklands hoy en día son muy prósperas económicamente hablando y autogobernadas, así que el gobierno y el Estado británico no tienen ningún interés económico en las Islas Falklands. Las islas son gobernadas y disfrutadas por la gente de las Islas Falklands. Y en el momento están comenzando a explorar el potencial para exportar hidrocarburos, algo que creemos es muy importante y muy bueno para su prosperidad. Y recientemente han desarrollado su industria pesquera también, algo de lo cual también se están beneficiando económicamente. El gobierno argentino dice que Gran Bretaña, aparte de estar interesada en depósitos petroleros alrededor de las Islas Malvinas, está militarizando las islas. ¿Cierto o falso? Bueno, ciertamente hay una presencia militar en las Falklands, por supuesto. Ha estado durante mucho tiempo y fue reforzada después de 1982 por razones obvias. En cuanto al reclamo del gobierno argentino de que estamos aumentando nuestra presencia militar, ese no es el caso en absoluto. Nuestra presencia militar en las islas ha permanecido estable por muchos años y de hecho el número de personas ha decrecido, así que no hay ninguna verdad en el argumento de que estamos militarizando o remilitarizando las islas. Vamos a Argentina, la respuesta del senador Daniel Filmus. Veamos. La directora del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dice que Argentina miente cuando dice
que Gran Bretaña ha aumentado su presencia militar en las islas Falklands, como las llama ella, Malvinas, como las llamamos nosotros. Ella dice que, al contrario, que Gran Bretaña ha disminuido su presencia militar, ha reducido su número de militares en las islas. ¿Cierto o falso? No, es claramente falso, y no lo dice Argentina, lo ha dicho toda América Latina, lo han dicho las reuniones de la CELAC, las reuniones de UNASUR, las reuniones del Mercosur, lo ha dicho recientemente la cumbre entre países africanos y países latinoamericanos, lo ha planteado en distintas reuniones internacionales de la Argentina y lo han acompañado muchas naciones del mundo porque la militarización de la región existe y es una militarización que va en contra de los tratados internacionales. Incluso, como ha reconocido tardíamente, pero ha reconocido Reino Unido, la presencia de submarinos atómicos va en contra de los tratados de desnuclearización del Atlántico Sur. Hoy, las Islas Malvinas son el territorio en el mundo donde hay más militares por persona, por civiles. Hay 1 de cada 3 es militar en este momento en las Islas Malvinas. Hemos visto ejercicios militares de todo tipo y hemos visto llegar naves de todo tipo de guerra del Reino Unido en las Islas Malvinas. Y esa presencia militar no es solamente un problema para la Argentina, sino que es una presencia extraña militar en una región de todo el continente latinoamericano que está preocupado. Que insisto, no solo viene con la excusa que sabemos que es imposible, porque yo señalaba recién que la única vía para nosotros, para la democracia argentina, es la vía diplomática, es la vía de la negociación, es la vía de la paz. La dictadura tuvo otra actitud, pero hace 30 años recuperamos la democracia y todas las fuerzas políticas, todas, absolutamente todas, las que han pasado por el Estado y las que no, coinciden en que no hay ninguna otra posibilidad de confrontación que no sea la de la negociación bilateral diplomática. Entonces no tiene ningún sentido esa militarización, no tiene ningún sentido en este caso la mentira que está diciendo Reino Unido. Todos conocemos, sabemos y se ha mostrado cuál es la presencia militar creciente del Reino Unido, que no solo viene a defender teóricamente quienes viven ahí, sino fundamentalmente los intereses militares, los intereses respecto a los recursos naturales, e insisto, también los intereses y las apetencias respecto de una futura discusión del Tratado Antártico. Profesor Lustó, ¿los británicos están militarizando las islas o no? A ver, yo creo que la solución jurídica no tiene salida. Creo que las islas son argentinas jurídicamente, pero que esa solución no tiene ningún tipo de cabida, a menos que pasen varias décadas. Tampoco la solución militar, con lo cual la discusión si está militarizando o no tiene. La única solución es política. Y en esto creo que el hombre que más sabe sobre este tema y que mejor entiende el problema es Andrés Cisneros, que fue vicecanciller de Menem. Y lo que plantea es una solución política. Y la solución política significa, o lo que plantea es que mientras haya esta diferencia de peso internacional de Inglaterra y Argentina, esto no tiene salida. Y cuando un país como Argentina se juega a todo o nada, como la quiere jugar en este momento, por general pierde y pierde todo, con lo cual es una tontera este planteo. Yo no creo que ni siquiera Cristina Kirchner crea que por esta vía puede conseguir nada, no creo que ella lo crea. Tenemos que ir a un corte. Cuando seguimos con la entrevista que le hicimos a Kate Smith, la directora de América Latina de la Cancillería Británica, y le preguntamos precisamente eso. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el conflicto de las Islas Malvinas y este referéndum que los isleños están haciendo esta semana para reafirmar lo que ellos ven como su derecho a seguir siendo británicos. Seguimos con la entrevista que le hicimos a Kate Smith, la directora del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Veamos. Licenciada Kate Smith, directora para América Latina de la Cancillería de Gran Bretaña. Hablemos del referéndum en las Islas Malvinas. Si ocurre lo que todo el mundo cree que va a ocurrir y los 3.000 y pico de habitantes de estas islas votan a favor de permanecer británicos, ¿qué cambia?
Lo que esperamos que cambie es que haya un mayor reconocimiento de los puntos de vista de los isleños en esta cuestión. Yo creo que en este momento los isleños se sienten algo frustrados de que la posición de Argentina sea escuchada ampliamente, particularmente en la región, y la posición de los isleños no esté siendo tan difundida. Así que por medio del referendo habrá más atención sobre sus puntos de vista y el derecho a que sus opiniones sean escuchadas. Lo que esperamos y esperan los isleños, porque es su deseo llevar a cabo este referendo, es que se demuestre su punto de vista y por lo tanto se refuerce el principio de autodeterminación. Lo que en realidad llevó a los isleños a realizar este referendo fue su preocupación de que el gobierno argentino estaba incrementando su retórica de una forma que descartaba el punto de vista de los isleños y los deseos de la gente que vive allí. Argentina siempre ha argumentado que la autodeterminación no aplica en este caso. Nosotros creemos firmemente que sí, igual creen los isleños, igual cree mucha otra gente. Y tener un referendo que muestre oficialmente lo que es la postura de los habitantes de las Islas Falklands realmente reforzará y resaltará la posición de que el punto de vista de ellos, su deseo sobre su estatus, deben ser prioritarios y tener primacía en este asunto. ¿Pero es una cuestión del discurso o ustedes dicen que el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner está tomando medidas que perjudican a los isleños? Bueno, la retórica es una cosa y en años recientes ha habido una activa campaña diplomática para tratar de desacreditar el estatus de los isleños y buscar apoyo para el reclamo argentino sobre las islas. Pero también ha habido presión económica sobre los isleños y a través de varios medios por parte de Argentina que busca, creemos, inhibir el desarrollo de la economía de las islas que comentaba anteriormente y estrangular su prosperidad. Ellos, los habitantes de las Falklands, creen firmemente también que su historia también debe ser oída para que sea reconocido el hecho de que ellos gobiernan su propio territorio y regulan su propia economía. Y se resisten y resienten mucho de los intentos de Argentina de intervenir en eso. Vamos a Buenos Aires, Argentina, a ver la respuesta que nos dio el senador Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino. Veamos. Senador Daniel Filmus, la directora del Departamento de América Latina de la Cancillería de Gran Bretaña nos acaba de decir que ellos quieren sentarse a hablar con el gobierno argentino, pero que el gobierno argentino insiste en que, como usted dijo en un bloque anterior, el diálogo sea bilateral, sin incluir a los británicos, a los isleños que viven en las islas. ¿Qué hay de malo en una discusión tripartita incluyendo a los isleños que viven en las islas? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, usted acaba de tener un lapsus justamente en esa dirección. Cuando referirse a los isleños, dijo los británicos, porque son británicos. Justamente por eso nosotros nos queremos sentar a discutir, a dialogar y a resolver esta problemática con los británicos. La presidenta de la Nación lo ha dicho en el reciente discurso del 1 de marzo en el Congreso, lo ha dicho también en la reunión del Comité de Descolonización, donde fue el año pasado en Naciones Unidas en Nueva York, muy clara. Estamos dispuestos hoy mismo, hoy que estamos hablando aquí, a sentarnos a discutir respecto de la soberanía con los británicos. Los británicos decidirán quiénes vienen de parte de los británicos. Nosotros lo que queremos es colocar una agenda de discusión del tema de la soberanía con los británicos y estamos seguros que el diálogo es el camino para resolver este conflicto. No hay otra forma de hacerlo y el diálogo va a ser, Andrés, tarde o temprano, ese diálogo va a ser el que lo va a resolver. El mundo estuvo lleno de colonias, hubo realmente siglos de colonización y una por una cada una de ellas se fue descolonizando. En este caso, Naciones Unidas es muy clara, no habla en ningún punto Naciones Unidas de autodeterminación del pueblo porque no hay pueblo originario. Entonces lo que plantea Naciones Unidas para la resolución del conflicto es el diálogo bilateral. Bienvenido el diálogo bilateral si Reino Unido está dispuesto mañana a que nos sentemos a discutir con una agenda que contemple el tema de la soberanía, porque estamos seguros que la forma de conversando y países, democracias como la democracia inglesa y la democracia argentina, se pueden sentar como ya se había sentado Reino Unido en su momento con los militares.
Lo que estamos hablando es que el mismo Reino Unido, que se sentó con los militares a discutir el tema de la soberanía, después de 30 años no está dispuesto a hacerlo con la democracia. Nos parece, y lo decía, insisto, la resolución de Naciones Unidas, cuando habla de proseguir, porque ya había negociaciones, que estas negociaciones avancen. No hay por qué negar la posibilidad de que el diálogo resuelva el conflicto. Profesor Mengó, ¿las conversaciones tienen que ser entre las tres partes, Argentina, Gran Bretaña y los isleños, o entre las, como dice Gran Bretaña, o entre las dos partes, Argentina y Gran Bretaña, como dice Argentina? No, mira, las Malvinas Falklands es lo que en el derecho se llama self-governing territory inglés. Ellos se gobiernan a ellos mismos. Quiere decir que no se puede tener una negociación sin contar con la opinión de ellos. Esto no es una colonia en términos clásicos. Digamos, la ganancia de la explotación petrolera no va a Inglaterra, va directamente al gobierno de las islas. La ganancia de la gran flota pesquera, especialmente española, va directamente a los isleños. El turismo, que está creciendo, todo eso son ganancias de las islas. No se puede hablar de un colonialismo típico. Usted acaba de estar. Sí. ¿Cómo está la economía de las islas? Está booming, como dicen en inglés. Llegan los cruceros, no los que paran en Ushuaia, porque los que llevan bandera británica no lo permiten ir, pero muchos otros van, inclusive en la que yo he estado 3 veces. El petróleo ya está comenzando, hay 6 grandes compañías, pero la gran ganancia está en la pesca. Profesor Lustó, en 30 segundos, ¿las conversaciones tienen que ser tripartitas o entre las dos partes? Yo creo que las dos partes, pero creo que son tan irracionales la posición de Inglaterra como la de Argentina, y afortunadamente en los dos países empiezan a aparecer alternativas totalmente diferentes. Y creo que la gran solución para Argentina es demostrar cuánto puede ganar Inglaterra y cuánto puede ganar las Malvinas en una cooperación entre los tres, y no en cambio estar peleándose por una cosa que ya nadie cree y ya todo el mundo está aburrido del tema. Pero, sin embargo, o sea, Argentina está insistiendo en las conversaciones bilaterales. El gobierno de Argentina, no Argentina. Vamos a un corte y seguimos con la entrevista con Kate Smith, la directora de América Latina de la Cancillería británica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el conflicto de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur y este referéndum que los isleños están convocando, están haciendo para reafirmar lo que por lo menos ellos ven como su derecho a seguir siendo británico. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Kate Smith, la directora para América Latina del Departamento de Relaciones Exteriores de la Cancillería de Gran Bretaña. Veamos. Licenciada Kate Smith, directora para América Latina de la Cancillería de Gran Bretaña, Argentina dice que está dispuesta a conversar con ustedes. ¿Qué hay de malo en sentarse a conversar? El gobierno de las Islas Falklands está listo para hablar con los argentinos y ha hecho esa oferta bastante seguido. Recientemente el canciller Timmermans estuvo en Londres y nosotros esperábamos que esa fuera la oportunidad para que el gobierno del Reino Unido, el gobierno argentino y la gente de las Islas Falklands se sentaran y discutieran asuntos de interés común alrededor de las islas. Pero esa oferta fue rechazada por el gobierno argentino y nosotros creemos que es una lástima y también lo piensa así la gente de las islas. Hubo un tiempo, hace algunos años, en que sí tuvimos discusiones constructivas en temas como la pesca, comunicaciones y ciertamente sobre hidrocarburos. Ese periodo lamentablemente pasó ya. Con este gobierno argentino no hemos encontrado este tipo de cooperación en absoluto. ¿No será que el gobierno argentino hizo esto por frustración, después de tantos años de tratar? Lo que entendemos es que ellos no reconocen el derecho de los isleños de tener voz en estas discusiones. Esa fue la razón, por ejemplo, que dio el ministro Timmermans para no sentarse en Londres hace una semana o más y tener esa conversación. Y creo que vuelve a lo que hablábamos de autodeterminación. Los puntos de vista de los isleños son importantes en todas las discusiones que afecten su vida y su bienestar. Y por lo tanto, la negativa del gobierno argentino a reconocer esto hace imposible para nosotros llevar a cabo esas conversaciones. Nosotros creemos que ellos, los isleños, deben estar allí en el recinto cuando estemos discutiendo asuntos que tienen que ver con ellos y que no deberían ser excluidos.
Bueno, si Argentina aceptara sentarse con el gobierno de Gran Bretaña y con los habitantes, o un representante de los habitantes de las Islas Malvinas, y dijera, bueno, postergamos la discusión de la soberanía sin ceder a nuestra pretensión de soberanía, pero hablemos de compartir los beneficios del petróleo, de la pesca, de otras industrias. ¿Ustedes aceptarían? Nosotros estaríamos listos, con la aprobación del gobierno de las Islas Falklands, por supuesto, porque como he dicho antes, ellos tienen la prioridad en estos asuntos. Hablar de muchas áreas de cooperación, incluyendo la pesca, hidrocarburos y transporte, como lo hicimos en el pasado. En lo que somos muy claros, y también lo son los isleños, es que no vamos a discutir la soberanía de las islas, al menos hasta que los isleños quieran hacerlo. Así que sobre otras áreas estaríamos dispuestos a hablar. Pero tenga cuidado aquí, yo no diría que estaríamos discutiendo compartir los derechos a los recursos hidrocarburíferos o de pesca alrededor de las islas. Estaríamos dispuestos a discutir cómo cooperar con el desarrollo y explotación de estos recursos. ¿Podría explicarlo un poco más específicamente? Bueno, la diferencia es que los derechos a la pesca y los hidrocarburos se derivan de la soberanía sobre los océanos alrededor de las islas. Así que no estaríamos preparados a discutir el compartir esos derechos sobre los recursos porque se derivan de la soberanía sobre el territorio y el área marítima a su alrededor. Pero ciertamente podríamos hablar sobre cooperación. Bueno, pero las ganancias, o sea, supongamos que Argentina posterga el tema de la soberanía sin renunciar a su reclamo de soberanía y dice, bueno, sentémonos, no hablemos de quién es la soberanía sobre este territorio, pero hablemos de compartir las utilidades, las ganancias de la industria petrolera, pesquera, etcétera. ¿Ustedes aceptarían? Bueno, de nuevo, este es un asunto del gobierno de las Islas Falklands. Ellos deberían ser consultados y liderar cualquier discusión en este campo. Pero creo que serían ellos muy claros en que cualquier discusión sobre la cooperación para el desarrollo sería sobre la base de que la soberanía de esos recursos recaiga en el gobierno de las islas como un territorio británico de ultramar. Pero son los habitantes de las Falklands quienes deciden cómo desarrollar estos recursos. ¿Pero Gran Bretaña no se opondría? Ellos tendrían la conducción. Vamos a Buenos Aires, la reacción del senador Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino. Veamos. Kate Smith, la directora del Departamento de América Latina de la Cancillería de Gran Bretaña, nos acaba de decir que ellos, el Reino Unido, sí tenía discusiones, conversaciones, negociaciones con el gobierno argentino antes del gobierno de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que eso iba muy bien, pero que cuando vino el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner empezaron a provocar a los isleños, a tomar medidas económicas contra los isleños, a predisponerlos en contra, y entonces los isleños empezaron a reaccionar y terminaron haciendo este referéndum para mostrarle al mundo que ellos mayoritariamente, por una inmensa mayoría, quieren ser británicos. Entonces, mi pregunta, senador Filmus, ¿esto no ha sido una torpeza diplomática impresionante de su gobierno, del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, provocar a los isleños a hacer que hagan este referéndum y después hagan un show mediático internacional? Porque la directora del Departamento de América Latina nos dijo que los isleños ahora van a viajar esta semana por todo el mundo para promocionar su victoria, el hecho de que la mayoría de ellos van a querer seguir siendo británicos, y entonces van a ganar una batalla, van a ganar una victoria propagandística internacional impresionante. ¿No ha sido esto una torpeza impresionante del gobierno de la República Argentina? Le hago una pregunta, Andrés. Aparte de mostrarle los planes y todo el proyecto de mostrarle a todo el mundo lo que decidieron, ¿le mostró con qué pasaporte van a viajar por el mundo? La verdad, no sé. Van a viajar con pasaporte británico. Le hicieron una pregunta, si quieren ser británicos, a quienes tienen pasaporte británico. Mire,
Acabamos de tener la reunión de Eurolat, de los parlamentos europeos y latinoamericanos en Santiago de Chile. También en el mensaje a los presidentes que los diputados y parlamentarios europeos y latinoamericanos le dieron, hay un artículo que plantea el diálogo bilateral para resolver el tema de la soberanía. Entonces, es verdad que nosotros podíamos seguir discutiendo con el Reino Unido sobre el petróleo o sobre la pesca o sobre intereses económicos. Acá no estamos discutiendo de intereses económicos. Porque dígame entonces, durante los años que nosotros tuvimos relaciones carnales respecto de los países centrales, de los años donde nosotros tuvimos la política de seducción, ¿qué avance tuvimos respecto de la soberanía? Lo realmente importante es que un orden internacional para mantener la paz exige unas Naciones Unidas que hagan cumplir sus resoluciones. Es lo único que pide Argentina, que se cumpla lo que dice la resolución 2065 de Naciones Unidas. Profesor Lustó, ¿quién está calentando la temperatura de este conflicto? Creo que las dos partes. Creo que Cristina Kirchner y Cameron también están, por razones locales, por razones internas. Pero creo que es un diálogo de sordos. Hablar de la soberanía en este momento no tiene sentido. Después de la guerra se recuperó mucho. Argentina intentó reconstruir su imagen de previa a la guerra. Y tuvo acuerdos que fueron denunciados en el 2007. El tema es, la soberanía es una discusión que va a larguísimo plazo, por décadas, y no tiene solución por esa vía. Y en cambio la cooperación en los recursos sí es muy importante, porque además Inglaterra tiene que darse cuenta, igual que los isleños, que no es lo mismo explotar estos recursos con colaboración de Argentina que sin colaboración de Argentina. No es lo mismo. ¿En 30 segundos? Sí, eso sería ver cuál es el provecho de ambas partes. Pero para llegar a eso tiene que hablar con los isleños, porque los isleños son los que se están beneficiando de este petróleo, del turismo, de la pesca. No es Inglaterra. Inglaterra está pagando los gastos de defensa. Doctor Mengó, ¿quién va a ganar esta batalla propagandística diplomática? O sea, ¿quién tiene razón? ¿El senador Filmus cuando dice que las Naciones Unidas, la CELAC, UNASUR, todos estos grupos internacionales están apoyando el derecho argentino? ¿O Gran Bretaña, que ahora con este referéndum los isleños van a salir al mundo a anunciar que mayoritariamente, por la inmensa mayoría, quieren seguir siendo británicos? ¿Quién está ganando? Bueno, la mejor manera de contestar eso es ver cuál es la actitud de las grandes compañías, que si le hacen caso a todo ese asunto de colonialismo. No, ellos van e invierten. Las compañías petroleras están invirtiendo. Las ganancias van directamente a los isleños. Las compañías españolas y surcoreanos que pescan, y ellos no le ponen más bolas a todo eso. Así es que los que están ganando en este momento materialmente son los isleños. Doctor Lustó, ¿quién gana? Yo creo que en este momento gana el que tiene el poder, y que el poder lo tiene Gran Bretaña. Y mientras pueda ejecutar lo que está haciendo sin que el otro signifique nada más que una retórica, está ganando eso. Pero creo que lo importante es tener en cuenta el Tratado Antártico, donde se van a discutir cosas mucho más importantes y más serias que las Malvinas, y donde la solución de las Malvinas va a pesar sobre ese Tratado Antártico que se firmó en el 59, pero hay que renovarlo. Pero, ¿cuál es el impacto de eso? El impacto es la gran cantidad de recursos naturales que hay en la Antártida y que se van a discutir de todos los países y donde América Latina no puede estar ausente de esa discusión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a un corte y cuando volvamos, mi conclusión y mi opinión. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, mi opinión sobre el conflicto de las Islas Malvinas y este referéndum que estamos viendo allí en el Atlántico Sur. Yo creo que hay pocas dudas de que las Malvinas son territorialmente argentinas. Y no lo digo por patriotismo barato, sino porque la mayoría de los expertos en derecho internacional coinciden en que las islas fueron transferidas por Francia a la corona española en 1767 y luego, cuando Argentina se independizó, heredó todas las dependencias de la corona española en su territorio. De manera que cuando Gran Bretaña invade las islas en 1833, hay una ocupación, de hecho, de las islas por parte de Gran Bretaña que se extendió hasta nuestros días. O sea, creo que Argentina tiene derecho a reclamar estas islas. Pero habiendo dicho eso, la forma en que lo está haciendo el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
es totalmente contraproducente. Lo único que ha logrado el gobierno argentino con su estridencia, sus provocaciones, su sobreactuación en este tema, es que los isleños hayan reaccionado, hayan convocado este referéndum y ahora van a poder ir por el mundo a todas las capitales de Europa, de Asia, diciendo que hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y que ahora está demostrado que ellos quieren ser británicos. Esto ha sido una torpeza diplomática del gobierno argentino como he visto pocas antes. Lo que debería hacer Argentina es seducir a los isleños, bombardearlos con cajas de chocolate, dulce de leche, lo que sea, pero seducirlos para que con el aumento de los lazos culturales y familiares, con el tiempo, las islas se vuelvan cada vez más pobladas por gente que quiera ser argentina. Y luego, sin nunca renunciar al planteo de la soberanía, tratar diplomáticamente el tema de la soberanía con una base más sólida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias. Hasta la próxima.